Bienvenidos a esta exposición. El tema a desarrollar es absorción y bioabsorción, y nuestro grupo está conformado por Cindy Duzán y quien les habla, Natalia González. A continuación vamos a definir unos conceptos importantes para esta operación o proceso que se realiza en la potabilización del agua. Sorción. Es un término general utilizado para describir la asociación de compuestos químicos en forma disuelta o gaseosa en el suelo sin referirse a un mecanismo específico. Es decir, que los átomos, iones o moléculas que se encuentran en el agua en diferente fase, puede ser sólido, líquido o gaseoso, no interactúan entre ellas y no generan ninguna reacción química que se pueda presentar en este cuerpo de agua. La absorción es importante en el tema de hidrogeoquímica, ya que regula de manera notable el transporte de contaminantes químicos que se presentan en acuíferos y en suelos principalmente. Absorción. Es un proceso físico o químico por el cual átomos, iones o moléculas pasan de una primera fase a otra incorporándose al volumen de esta segunda fase. Es decir, que existe una penetración física de una fase a otra de manera casi uniforme, constituyendo así una solución final. Absorción. Es un proceso físico-químico por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas, retenidas o adheridas en la superficie de otra fase, generalmente sólida. Es por ello que es considerado como un fenómeno subsuperficial. La sustancia que se pega en la superficie o se adhiere se llama adsorbato y la superficie sobre la que sucede la absorción se llama adsorbente. La absorción puede ocurrir en cualquier tipo de interfaz, líquido gaseoso, sólido gaseoso o líquido sólido. Este fenómeno es de particular relevancia en la ciencia de los coloides y de las superficies. El proceso de absorción de los átomos y las moléculas en las interfaces es una de las principales formas en que las interfaces de alta energía pueden modificarse para disminuir la energía total del sistema. En esta imagen podemos apreciar un tipo de absorción denominado absorción por intercambio, en la cual los iones de una sustancia se concentran en la superficie del absorbente por medio de una atracción electrostática que ocurre entre ellos. Es así como podemos observar que tenemos una sustancia con una determinada concentración de nitrógeno, la cual se le agrega el absorbente. Este absorbente junto con los átomos de nitrógeno se adhieren entre sí, logrando así una disminución significativa en la concentración de estos átomos. Existen otros dos tipos de absorción, las cuales son física y química. La absorción física tiene lugar debido a las fuerzas de Van der Waals. Este tipo de absorción se presenta cuando la molécula absorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse dentro de la interfase. Esta absorción en general predomina a temperaturas bajas y se da en la mayoría de las sustancias orgánicas en el agua junto con el carbón activado. La absorción química da lugar cuando el adsorbato sufre una interacción química con el absorbente. Este tipo de interacción genera una energía de absorción que generalmente es muy elevada, produciendo así un enlace químico debido a que el adsorbato forma unos enlaces fuertes localizados en los centros activos del absorbente. Estos tipos de enlace que son más fuertes son los enlaces covalentes. Esta absorción suele estar favorecida a una temperatura elevada. En los procesos de absorción hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero, el efecto de la absorción sobre la energía interfacial del sistema, es decir, la termodinámica presente en el sistema. Segundo, la rapidez del proceso de absorción, es decir, la energía cinética presente en el sistema.
El grado de solubilidad de una sustancia disuelta es el factor más importante para determinar la intensidad de la primera de las fuerzas impulsoras. Cuanto mayor atracción tiene una sustancia por el disolvente, menos posibilidad tiene de trasladarse a las interfaces para ser absorbida. Isotermas de absorción. Describen el equilibrio de la absorción de un material en una superficie a una temperatura constante, es decir, que representa la cantidad de material unido a la superficie, el sorbato, como una función de material presente en la fase gas o en la disolución. Los isotermas de absorción se usan con frecuencia como modelos experimentales que no hacen afirmaciones sobre los mecanismos subyacentes y las variables medidas. Estos isotermas se obtienen a partir de datos de medición por medio de análisis de regresión. Existen diferentes tipos de isotermas de absorción, entre los cuales podemos encontrar el de Freundlich. Este isoterma relaciona la concentración de un soluto en la superficie de un absorbente con la concentración del soluto en el líquido con el que se está en contacto. El isoterma se puede expresar matemáticamente como X sobre M igual a K por P elevado a la L sobre M, o como X sobre M igual a K por C elevado a la L sobre M, en donde X es la masa del adsorbato, M es la masa del absorbente, P es la presión de equilibrio del adsorbato, C es la concentración de equilibrio del adsorbato en la dilución, y K y L sobre N son las constantes para un adsorbato y un absorbente dados a una temperatura particular. Otro tipo de isoterma es el de Langmuir. Este tipo de isoterma describe cuantitativamente el depósito de una gran capa de moléculas sobre una superficie absorbente como una función de la concentración del material absorbido en el líquido con el que está en contacto. También puede definirse como una deposición de la bicapa. A menudo se representa como una absorción en la superficie inicial seguida por un efecto de condensación como resultado de la fuerte interacción entre el soluto y el soluto. En la cromatografía no es común el isoterma de Freundlich, sino el isoterma de Langmuir, porque la mayoría de los procesos de absorción se describen por medio de este último isoterma nombrado. Como hemos venido diciendo, la absorción se utiliza principalmente en la eliminación de los compuestos orgánicos del agua y de la presencia del color en esta misma. También se utiliza en la separación de parafinas de aromáticos de la glucosa y la fructosa. Asimismo, se utiliza en los hidrocarburos para hacer un proceso de secado de gases, una eliminación de gases y olores que están presentes en el aire, generalmente de los vapores de la gasolina que se generan en los automóviles, y de la recuperación de los disolventes orgánicos. Existen diversos factores que afectan la absorción. Entre ellos podemos encontrar solubilidad. Entre menor solubilidad se presente, mejor es la absorción. Estructura molecular. Entre más ramificada esté, se presenta una mejor absorción. Peso molecular. Entre más grandes sean las moléculas, existe una mejor absorción. Problemas de difusión interna que pueden llegar a alterar la norma. Entre menor polaridad se presente en el agua, hay una mejor absorción. Y entre el agua presenta una insaturación, también se presenta una mejor absorción. Sistemas de absorción. Tratan el agua mediante la adición de una sustancia a la fuente de suministro de agua. Los absorbentes atraen a los contaminantes mediante procesos químicos y físicos que causan que estos se adhieran a sus superficies para su eliminación posterior. Los más utilizados son el carbón activado, el gel de sílice, la alúmina activada, las zeolitas tipo tamiz molecular y los polímeros o resinas sintéticas. Vamos a explicar cada uno de estos, mas sin embargo para Colombia el más utilizado es el carbón activado.
Como habíamos dicho anteriormente, pues el más utilizado acá en Colombia, el absorbente más utilizado es el carbón activado. Es una sustancia similar al carbón, pero sumamente porosa, microcristalina, que proviene de la descomposición térmica de la madera, cortezas vegetales o carbón mineral. Tiene un promedio de diámetro de poro de 10 a 60. Las sustancias orgánicas absorben carbón activado y se usa generalmente cuando hay problemas temporales de calidad. Este puede agregarse sencillamente agua y pueden eliminarse en los fangos de desecho. Las fases de absorción del carbón activado se describen en tres grandes pasos: el macrotransporte, el microtransporte y finalmente absorción. El macrotransporte es el movimiento del material orgánico a través de un sistema de macroporos de carbón activo. Los macroporos son descritos como partículas mayores a 50 nanómetros. El microtransporte es el mismo movimiento de este material orgánico a través de este sistema, pero ahora de microporos de carbón activo, es decir, menores a 2 nanómetros, y donde ya tenemos un intervalo que se llama mesoporo, que es desde los 2 hasta los 50 nanómetros. Finalmente es la absorción, que es la adhesión física del material orgánico a la superficie del carbón activo en los mesoporos y en los microporos del carbón activo. El nivel de la actividad de la absorción depende de la concentración de la sustancia en el agua, la temperatura y la polaridad de la sustancia. Una sustancia polar, es decir, que sea soluble en agua, no puede ser eliminada o malamente eliminada por el carbón activo. Asimismo, una sustancia no polar tampoco podría ser eliminada por el carbón activo. Cada clase de carbón tiene su propio isoterma de absorción. Entonces, como lo hemos explicado anteriormente, los isotermas de absorción, la que más se define para este es el isoterma de la función de Freundlich. El absorbente, que se conoce como gel de sílice, se fabrica tratando un ácido con una solución de silicato de sodio y luego se seca. Tiene un área superficial de 600 a 800 metros cuadrados sobre gramo y un promedio de diámetro de poro de 20 a 50. Es utilizado principalmente para deshidratar gases líquidos y para fraccionar hidrocarburos. O sea, lo que más conocemos nosotros del gel de sílice es cuando viene en el calzado, justamente para disminuir o para absorber la humedad del ambiente y evitar el deterioro de este tipo de elementos que son guardados por mucho tiempo en bodegas. La lúmina activada es otro tipo de absorbente. Este material se activa o se prepara con el óxido de aluminio hidratado y se calienta para extraerle el agua. Se usa ante todo para secar gases y líquidos. Las áreas superficiales fluctúan entre los 200 y 500 metros cuadrados sobre gramo y tiene un promedio de diámetro de poro de 20 a 140. Las zeolitas tipo tamiz molecular son aluminosilicatos cristalinos porosos que forman una red cristalina abierta que tiene poros de uniformidad precisa. Por tanto, el tamaño uniforme del poro es diferente a los de otro tipo de absorbentes que tienen una gama pues amplia de poros en lo que hemos descrito anteriormente. Las zeolitas son usadas para secado, separación de hidrocarburos y de mezclas y tienen varias aplicaciones igualmente en la industria. Finalmente, en nuestro listado se encuentran los polímeros o resinas sintéticas, que son fabricados polimerizando dos tipos principales de monómeros. Se generan a partir de los compuestos aromáticos como el estireno y el divilbenceno y se utilizan para absorber compuestos orgánicos no polares de soluciones acuosas. Los que provienen de ésteres acrílicos se utilizan para solutos más polares en soluciones acuosas. Finalmente, la absorción no es el único proceso que se da para este tipo de situaciones. También encontramos la bioabsorción. Este procedimiento no es muy utilizado aquí en Colombia, pues porque falta muchos proyectos de investigación, más sin embargo el líder latinoamericano en bioabsorción y procesos de esta índole es Brasil, quien tiene bastantes investigaciones en el campo.
La bioadsorción surge como una alternativa al proceso de adsorción por carbón activo, puesto que es un proceso que refiere a la fijación pasiva de iones metálicos por biomasa viva o muerta. La biomasa se considera toda materia orgánica de origen vegetal, microbiana o animal, incluyose los materiales de sus transformaciones naturales o artificiales. Encabezando nuestra lista de bioabsorbentes se encuentra el coco verde. Lo que es utilizado del coco es la cáscara como tal. Este estudio está encabezado por Brasil en razón de que el país Brasil es uno de los mayores productores de coco verde, es uno de los mayores exportadores de coco, tanto a nivel América como a nivel mundial. El estudio que ha hecho Brasil, según lo que nos relata la literatura, es su eficiencia como absorbente y su coadyuvante en la remoción de iones metálicos en aguas residuales. Como segundo agente bioabsorbente encontramos a la cáscara de plátano. En razón de la composición de la cáscara de plátano, ha demostrado que ha tenido una gran acogida en torno a las investigaciones como bioabsorbente de metales pesados, sobre todo en aguas residuales, así como en la cáscara del coco verde. Quien lidera las investigaciones con la cáscara del plátano es México. Ha demostrado, según la literatura, una eficiencia de absorción bastante amplia, más sin embargo, igual los estudios siguen siendo eh, hechos para demostrar que efectivamente tengo una eficiencia bastante amplia y que esto no genere daños a posteriori. El pequí o nuez sowari es una especie de planta con flor y con fruta que es originaria de Brasil. Este tipo de frutos son de colores amarillos, como se puede apreciar en la fotografía, y tiene fuertes sabores y olores. Es uno de los elementos típicos de la comida brasileña y también han sido varios los estudios que se han hecho en Brasil en razón de que este es una planta originaria de aquí y también ha demostrado bastante efectividad en la bioabsorción de metales pesados en cuerpos de agua residuales. Continuando con nuestra lista encontramos a la madera teca. La madera teca es producida por un árbol denominado Tectona grandis. Este árbol o esta madera, la característica más resaltable de esta madera es que la absorción, que es limitada en ese tipo de maderas, la protege de pudrirse y da una gran estabilidad a la misma. También es bastante resistente a los ataques de las plagas, entonces se han hecho múltiples estudios en razón de sus características de porosidad, también para absorción de materiales contaminantes, sobre todo de metales pesados en aguas, demostrando una efectividad en la absorción, más sin embargo, por su limitación de humedad, pues la absorción de los metales pesados no es muy amplia. Por último, encontramos la bibliografía asociada a este trabajo. Básicamente, los elementos adsorbentes y bioadsorbentes son una necesidad hoy en día, más los bioadsorbentes como alternativas para disminuir los impactos ambientales que dejan los adsorbentes, sobre todo el carbón activo, que si bien es cierto, es bastante efectivo, también tiene consecuencias tanto a nivel industrial de desechos, a nivel ambiental, como a nivel monetario por sus costos. Y la idea es disminuir los costos, pero generar alternativas de solución. Bueno, finalmente esta fue nuestra presentación. Muchas gracias, muy formales, muy de la casa por prestarle atención. Preguntas, dudas o inquietudes, por favor, a nuestros correos y según lo que nos ha dictaminado pues la docente en clase. Y pues nada, solo quiero agradecerles la atención que han prestado a esta exposición